Sí, en este momento se está realizando en el Colegio de Abogados una asamblea en la cual se está discutiendo la toma de posición que tiene el Colegio de Abogados en relación a las nuevas reformas, que han sido propuestas desde el gobierno, ya que esto no había sido realizado anteriormente. Es un tema absolutamente candente, ya que en el día de ayer la doctora Servini de Cubría, juez federal en Buenos Aires, ha declarado la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 18 y 30 de la reforma en cuanto al modo en que son elegidos los consejeros que integran el Consejo de la Magistratura. A ver, puntualicemos algunas cosas concretas. La primera es que el Colegio de Abogados acaba de tener una elección de sus autoridades y precisamente el mecanismo democrático que tiene el Colegio de Abogados es que sus representantes hablen por sí mismos, es decir, en representación de los demás matriculados. Por otro lado, es cierto y es prudente que una decisión de estas características sea decidida mediante una asamblea generalizada, que considero prudentemente se ha decidido realizar y es lo que se está haciendo. Pero también, además, no hay que olvidar que cada abogado tiene la facultad de si considera menoscabada su ejercicio laboral o sus derechos como ciudadano, puede plantear por sí mismo la inconstitucionalidad de la ley ante el organismo que corresponda. Es decir, no necesita del colegio para que lo apañe o lo avale o haga lo que él puede hacer por sí mismo. En relación a la ciudadanía, es importante que conozca de qué se trata esta modificación de la ley. Lo que se está haciendo es ampliar el número de los consejeros de 13 a 19. Y lo que se propone es que, o lo que se ordena en realidad ya es ley, es que esos electores de los jueces, no es que vamos a elegir directamente los jueces en una elección, sino que vamos a elegir personas que van a elegir a los jueces dentro de distintas propuestas y que por medio de un mecanismo electoral van a acceder a esos cargos, asegurando la participación de la ciudadanía en el mecanismo de elección de esos electores y además distribuyendo porcentajes de esos electores a distintos miembros de la sociedad, como por ejemplo el Poder Judicial va a tener a sus representantes. Los claustros académicos, pero no solamente el claustro del derecho, es decir, el ámbito del derecho, sino también profesionales universitarios de todas las distintas carreras universitarias van a tener sus representantes dentro del Consejo de la Magistratura. También los ciudadanos directamente lo van a tener. ¿Y esto qué implica? Implica realmente popularizar y universalizar la participación de los ciudadanos en un organismo que hasta el día de hoy, en un poder del Estado que hasta el día de hoy se ha mantenido indemne a la participación popular. De hecho, y esto haciendo un pequeño paréntesis, otra de las cosas que se ofrecen, que se proponen dentro de este conjunto de reformas, es que haya un acceso universal por medio de sorteo al Poder Judicial. Obviamente que no en los cargos de juez, sino en la participación dentro de el resto de los cargos de la justicia, es decir, mesa de entradas, empleado escribiente, es decir, las personas que estén en condiciones que tengan un mecanismo de selección universal y no que quede reservado para unos pocos el acceso al Poder Judicial. De otra manera, por otro lado también lo que se está proponiendo es la creación de cámaras de casación para resolver en forma universalizada, en lo cual nuestra provincia, en todas las materias quiero decir, en nuestra provincia en este momento precisamente se está creando la Cámara de Casación Penal, ya que esa instancia judicial actualmente la entiende el Superior Tribunal de Justicia. Pues entonces hace falta
crear una Cámara de Casación especializada en el fuero penal que dé una respuesta a la medida al fuero en el cual interviene, y no un juez del Superior Tribunal de Justicia que tiene que entender en materias de muy diversa índole, administrativa, laboral, civil. Es decir, de alguna manera se va generando también un esquema de eficientización de la justicia. Pero también, por otro lado, nuestro nuevo Código Procesal Penal, en esta situación de incorporar elementos que democraticen la justicia, ha creado la instancia de mediación penal que está funcionando exitosamente y que hace que los conflictos sean resueltos por las propias personas. Como hemos hablado también en esta columna, existe un proyecto de mediación prejudicial obligatoria para todas las materias, y existe también en este momento la idea de proponer la incorporación de jurados en las causas, en los tribunales donde se dicta sentencia, es decir, en los tribunales orales. Finalmente, la reflexión es verificar en la realidad si funciona o no el actual sistema del Consejo de la Magistratura. La respuesta es un rotundo no, un rotundo no. Hoy tenemos en Jujuy solamente 2 jueces federales y uno se encuentra vacante. Es decir, tenemos la intervención de un juez subrogante. Esto implica que a partir de la reforma constitucional del año 94, en los medios en los cuales estaba propuesta el Consejo de la Magistratura, se ha convertido en un órgano burocratizado, reservado para unos pocos y politizado. Eso implica que, a partir de esta modificación, podemos esperar que se aceleren las designaciones, que la ciudadanía participe más activamente en esas designaciones, no nombrando jueces de un color político, sino nombrando personas capacitadas, porque de ninguna manera se elimina el requisito de evaluación de la aptitud de todos los antecedentes de los posibles postulantes. Es decir, que en definitiva no se encuentra funcionando actualmente el Consejo de la Magistratura como debe. Esta nueva modificación pretende agilizar y eficientizar el sistema, que no pierde las características de representatividad que ya tenía. Y una última cosa, es absurdo pensar que el kirchnerismo va ahora a por el resto de los cargos, de los jueces que resta designar, porque la representación en el Consejo de la Magistratura, si bien es por vía electoral, no es absoluta, sino que tiene representación de las minorías en la designación de electores. Es decir, por ejemplo, por cada 3 electores que vayan por el Poder Judicial, 2 irán por el partido que gane y 1 por el partido, la primer minoría. Es decir, que se contempla inclusive una representación al estilo actualmente como es en el Senado, de mayorías y minorías electorales dentro de la composición del órgano. Entonces, en definitiva, todo cambio genera miedo, todo cambio implica tener que adaptarse, pero como ha sido la postura del Colegio de Abogados inicialmente, la cual yo suscribo, la inicial, no, todavía se está desarrollando la asamblea que va a decidir la próxima postura, y es que el cambio por sí mismo no es malo, el cambio por sí mismo no es bueno, sino que discutamos el cambio, propongamos diferentes ángulos de análisis del cambio y luego recién, brindando suficiente argumentación jurídica, técnica y de, obviamente, sentido común, entonces a partir de entonces coloquémonos en una situación de compartir o no aceptar un proyecto determinado. A mi entender, este es un paso hacia la democratización de la justicia.